Este predicador confronta a toda la iglesia con este mensaje. Vamos a ver. Este predicador sorprende a todos en la iglesia luego de dar una de las explicaciones más hermosas sobre la palabra de Dios. La palabra es descrito en la palabra como un martillo. La palabra se describe en la palabra como un fuego. La palabra se describe en la palabra como una espada. No es razonable que si he predicado la palabra, habrá gente martillada, a la que le guste o no, las rocas se hacen pedazos. No es razonable suponer que si he predicado la palabra, habrá quienes se sientan traspasados por la espada del Espíritu. No es razonable suponer que habrá quienes que han sido fríos y sin pasión, que serán prendidos e incendiados por Jesucristo. Y si he predicado la palabra, es sensato pensar que he predicado la palabra y nadie ha sido aplastado, nadie ha sido traspasado y nadie haya sido encendido. Yo pensaría que es mucho más seguro suponer que cuando nada de eso sucede, entonces no he predicado la palabra. Amado hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sido traspasado por la verdad de la palabra de Dios? ¿Alguna vez has sido convencido de tus pecados secretos por la predicación de la palabra de verdad? ¿Alguna vez has sido puesto de rodillas porque has sido golpeado por la palabra de Dios? Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces necesitas tomarte un tiempo para evaluar y examinar tu vida y también pensar en el tipo de predicación a la que estás expuesto cada día. Porque vivimos en una época donde los predicadores son en su mayoría personas complacientes. Tienen menos miedos en torcer la palabra de Dios y en ofender a los pecadores con la verdad. Tienen poco miedo en decir frases como lo que dijo Jesús, nunca te conocí. Tienen muy poco miedo en ser fieles. Tienen muy poco temor al Señor de señores y Rey de reyes. Tienen muy poco temor de llevar a millones de personas al infierno. Tienen muy poco miedo en dejar de lado la predicación del Evangelio verdadero y reemplazarlo por mensajes de prosperidad, de salud, de riquezas. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El espíritu del engaño hará que muchas personas ya no tengan discernimiento del error y la verdad. Enseñar es informar. Predicar es convencer. El maestro informa a los que lo escuchan de cosas que tal vez no sepan, pero el predicador encuentra a la gente aquí y sabe que pertenecen allí. Y al predicar los mueve de donde están a donde pertenecen. Ahora, sé que eso no es lo que algunos de ustedes piensan. Escuchamos decir esta mañana la enseñanza y la predicación son las mismas palabras que se usan. Bueno, puedes usarlas indistintivamente y no voy a intentar, y te corrijo si quieres, pero si quieres ser un tonto, esa es tu elección. Pero sé que en toda esta nación hay personas que van a la iglesia y salen decepcionadas. En muchos casos, sus cabezas están tan llenas de información que nunca actuaron en consecuencia. Estamos en el punto de sobresaturación. Encuentro que las personas tienen hambre de ser motivadas por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, desde donde están hasta donde pertenecen. Y me pregunto, ¿cuántos predicadores aquí están predicando y no enseñando? No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos enseñar. Es una parte vital del trabajo del ministerio. De hecho, muchas de nuestras primeras iglesias de Nueva Inglaterra tenían su personal tanto un predicador como un maestro. Pero sé absolutamente que hay diferencia entre estar informado y ser conmovido. Sabemos que Pablo le dejó claro a Timoteo que predicara la palabra. Pero quiero hacer una pregunta muy significativa. ¿Cómo sabes si lo que has hecho es predicar la palabra
o lo que en realidad has hecho es predicar de la palabra o acerca de la palabra. ¿Te queda claro que hay una diferencia entre predicar la palabra y predicar de la palabra y predicar acerca de la palabra? Ahora sé que muchos ministros creen que es la cabeza la que cambia el corazón. Así que si puedes cambiar la mente en su sermón, seguramente cambiará el corazón. Bueno, ya he dicho suficiente sobre ser tonto. No necesito repetirlo, pero ¿cómo afecta el corazón hacia el cerebro? Eso es un Dios muerto. ¿Y cómo puede un serio proclamador cristiano de la verdad divina, de discernir si ha predicado la palabra o si simplemente ha predicado sobre ella o sobre ella? Existen predicadores que tienen miedo de predicar toda la verdad de Dios. Tratan de evitar estratégicamente ciertas doctrinas como el infierno, el pecado y el arrepentimiento. Están tan preocupados por sus resultados, están tan preocupados por su popularidad y el número que vienen a sus iglesias, están tan preocupados que evitarán estratégicamente hablar de estas cosas. La verdad del Evangelio les incomoda. 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero en los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amado predicador, debes permanecer firme en la palabra de Dios para predicar la palabra y estar listo a tiempo y fuera de tiempo para reprender, exhortar, animar con paciencia y enseñar. El predicador necesita ser sobrio en todo y esforzarse en hacer la obra de evangelismo, de cumplir su ministerio de manera fiel. Les digo que la forma en que la palabra habla de sí misma es una ayuda increíble en este asunto. Ahora, hay muchas frases bíblicas a las que podría referirme. El tiempo y las circunstancias harían imprudente tratar de cubrir todas las posibilidades. Déjenme mencionar solo 3. La palabra es descrito en la palabra como un martillo. La palabra se describe en la palabra como un fuego. La palabra se describe en la palabra como una espada. No es razonable que si he predicado la palabra, habrá gente martillada, a la que le guste o no, las rocas se hacen pedazos. No es razonable suponer que si he predicado la palabra, habrá quienes se sientan traspasados por la espada del Espíritu. No es razonable suponer que habrá quienes que han sido fríos y sin pasión, que serán prendidos e incendiados por Jesucristo. Y si he predicado la palabra, es sensato pensar que he predicado la palabra y nadie ha sido aplastado, nadie ha sido traspasado y nadie haya sido encendido. Yo pensaría que es mucho más seguro suponer que cuando nada de eso sucede, entonces no he predicado la palabra. Ahora, esto no es un tema que afecte simplemente a los predicadores porque, como ya he dicho, multitudes me han informado de la profundidad de sus preocupaciones personales, de que realmente no están siendo ministrados. A veces me pregunto por qué en la iglesia habrá tanto desorden. Se supone que es la novia de Cristo, pura, inmaculada, vestida de pureza. Es por el contrario, vemos muchas iglesias manchadas. Cuando la iglesia no está comprometida con la obra de Dios, es porque hay un predicador en el púlpito que no está comprometido con la novia de Cristo. Lamentablemente, muchos predicadores se han contaminado, predicadores que deberían ser los que llevan la palabra de luz a un mundo oscuro y perverso. Han cambiado su luz por los placeres de este mundo, han cambiado su sal, han cambiado completamente las cosas que son eternas por las cosas temporales y vanas de este mundo. Oh, bueno, tú dices, esa es la iglesia de otra persona. Bueno, tal vez. Pero, ¿qué pasa si es tu iglesia?
¿Qué pasa si crees que estás haciendo lo que Dios le ordenó a Timoteo que hiciera a través de la pluma de Pablo y no lo estás haciendo en absoluto, a pesar de que crees que lo estás haciendo? Creo que la predicación es una gran responsabilidad. Creo que vamos a tener que responder ante el Señor por lo que hacemos en términos del púlpito. Y quiero preguntarte si estás preparado para presentarte ante tu Dios y explicarle por qué nadie es encendido cuando predicas, por qué nadie es aplastado cuando predicas, por qué nadie es traspasado por la espada del Espíritu. Ahora, no estamos hablando de algún tipo de rango superior de predicador, de extraordinario llamado y proporción. De lo que estamos hablando, el conjunto de los que dicen estar llamados a predicar. Déjame en la caja de los comentarios cuál es tu opinión sobre este tema y compártelo. Dios te bendiga y Dios te guarde.